Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va esta jornada del día miércoles? Arrancando esto con todo. Hoy tenemos noticias, bastante noticias, porque quiero hablar. Y no está el olimpista con nosotros. Se tomó... Arrugó. No arrugó, está con su abuelo. Está acompañando a su abuelo. Así que, señor Franco Arrosa, ¿cómo te va? Bien. Esperando. Eso bien, perdón por medio. entrar ya. Sí. Eso viene a mí, me encanta. Y bien. Bien. Viste ¿Y qué que esperamos, un punto, un segundo antes de Ploc. Sí, Bien. Mati, cae todito. O sea, ¿Y bien? Bien. Bien. Personalmente ando bien. Buenas, Mati. El tema de fútbol andamos mal. ¿Por qué andamos mal si hoy juega Cerro Porteño? Tiene la posibilidad de poder, No, y Cerro no que de tiene la- poder ponerse no, a un punto de la no, punta. No, Cerro tiene la obligación. Martínez tiene la obligación. A mí lo que me molesta es ese última oportunidad. No existe ni eso. Gana este partido, después pierde el siguiente y última oportunidad. Déjense pues joder. Sean serios. Y se habló también de que se buscó un técnico. Se habló de que Cerro buscó un técnico y no se lo sacó a Martínez porque no quería salir de su club. Un A la técnico del pucha. fútbol local. Tengo un nombre en mente. Y todos tenemos el mismo nombre. O decime caliente o frío. Arrúa. Y yo creo que sí. Calientísimo. Arrúa, sí, es Arrúa. O sea, que creo que no, es el nombre. no se Pero habló el nombre. yo le recomiendo a Arrúa que no. No. ¿La información de quién era esta? Es quemarse. Para mí es quemarse. Agarrar un fierro caliente como el Cerro Porteño ahora es quemarse. ¿Información de quién era, Pablo? ¿Información de quién? ¿De Federico Arias? De Fede Arias, así es. agradecemos la fuente justamente. Vamos a hablar de eso que está preguntando Lucas Shop también, pero antes yo quiero hablar con el señor Robert Singer. ¿Cómo te sentís, señor? ¿Cómo va este día miércoles, perdón? Bien. Y ahí está pasión puntual, y si está bien. Es Sí. cierto, la puntualidad es fundamental. Hay gente que está esperando. Y lo de Arrúa, yo creo que si pudiese él negociar y decirle que si quieren contar con él todavía a comienzos del año que viene para que él inicie algo, estaría bueno. Largar hoy Trinidense para irse a Cerro y a lo mejor sería ya simplemente por una cuestión de corazón, de ser quien es, porque es el hijo de Saturnino Arrúa. Pero recordemos que a Saturnino Arrúa también lo sacaron de Cerro cuando era técnico. Cierto. Por eso digo, eso de tiene la camiseta, el corazón, es una leyenda. Es como si José Luis Chilaver dirigiera a Vélez. Seguramente va a tener un mayor colchón, pero ese colchón es 1 o 2 partidos más. Claro, o sea, nos van a... Lo que pierde cambia- 2 partidos y ya... Lo que cambia, eso sí, y me parece excelente, es muchas veces el vocabulario de la gente. O sea, nadie le va a decir, andate a Almeida tal cosa, hijo de... no. La gente lo que suele decirle, gracias por todo, Ever, pero las cosas no están saliendo, una cosa así. Exacto. Pero igual- pero igual... No va a mandar al carajo el proceso Pero que hiciste, pasa Robert, lo mismo. tantos años. ¿De quién? Él creo que el técnico... Trinidense? Creo que Trinidense es el único que no cambió de técnico en Pero y por eso te digo... muchísimos años. Por eso Creo te que digo. descendió, luego con Trinidense se mantuvo. No, aparte Trinidense también lo bancó. Cuando le iba mal. Lo aguantó al profe Lo en contuvo. momentos malos. Y le En salió bien momentos la en que- jugada. Y yo creo que sí. Hay otro tema que obviamente nosotros vamos a hablar de las informaciones, así que no se preocupen. Si bien corresponde a uno de los clubes que está con nosotros, no vamos a guardarnos la verdad. Olimpia, según información, estas son suposiciones. Lo de Vamos a basar Capazo. por ¿Quién es? el tema de Capazo. Se habla de que Manuel Capazo no soportó o no le gustó una indicación de un histórico de Olimpia como es Carlos Humberto Paredes, asistente técnico nada más y nada menos que Ever Hugo Almeida. Según la información, Carlos Humberto había dado una indicación con una voz alta, obviamente en un entrenamiento con intensidad, y Capazo respondió con un disgusto. Y según lo que se dice, le dijo que somos todos grandes y que entendemos y que no es necesario. Es más,
Esto en base a sus posiciones y en base a informaciones, ¿ok? Yo no soy dueño de la verdad, pero en base a grandes periodistas que van mencionando, creo que podemos hacerlo. Es más, no es solamente Capazo el que habló. Porque Capazo fue el que abrió la puerta para que otros jugadores más vayan a reclamar a Carlos Humberto Paredes. Lo que voy a decir al respecto, y ya le paso a los muchachos, es que no hay ninguno en esta plantilla de Olimpia que le pueda decir nada a Carlos Humberto Paredes. 7 veces campeón con Olimpia. Campeón de la Copa. Nos representó en grandes campeonatos con la selección. Y Capazo, volviste de la peor manera. Y ahora, porque te haya dicho, che, cambiame esto, después... Hermano, es un entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa con estos jugadores? Yo quiero entender, Robert... Sí. Si ellos están fallando, ¿por qué ellos son los primeros en reclamar? Pero esta es una cuestión en la que lo ideal hubiese sido estar ahí. Claro, y para verla. ver el contexto. Para ver el contexto. Pero nada te da derecho a tratarle mal a nadie. Total. Ni todas las copas del mundo ganados. O sea, hoy Cristiano Ronaldo viene a ser director técnico Sí. y no te puede decir, o sea, no te puede hablar de mala manera. No. Por ser Cristiano Ronaldo. O sea, entonces, por eso digo, no quiero hacer una cuestión de valor, este se equivocó, este hizo mal, porque no sé qué le dijo y en qué tono le dijo Carlos Humberto. Pero en qué nos estamos convirtiendo también, Robert. No le puedes Sí. decir nada al jugador. Pero bueno, Franco, no es que no le podés decir nada, pero hay maneras de decirle, por eso yo quiero insistir, porque el técnico es Ever Almeida y el asistente es Carlos Humberto. Y Carlos Humberto puede haber dicho algo no en una manera correcta, porque además todos somos seres humanos y además a veces yo le digo, ¿qué tal, Marco? ¡Ja! Y no pasa nada, ¿verdad? ¿Qué tal, Marco? Y no pasa nada. Hoy viene de culo Marco y que la puta, o sea, Claro, todo, ¿entendés? claro. Entonces, Dependiendo del contexto. a veces te agarra mal algo que alguien te dice y por eso no estuve ahí, no sé qué le dijo Carlos Humberto, no sé si le dijo simplemente ponete en línea, hagamos esto, salgamos así. Entonces no quiero emitir una cuestión de valor. Sí digo, y esto, porque esta es una cuestión de principios, no de quién contra quién ni nada, Sí. sino simplemente que el hecho de tener un palmarés y todo eso no te da el derecho de tratarle mal a nadie. Eso nomás. Pero a partir de ahí, no sé qué pasó. Cada uno dirá a lo mejor su verdad si es que eso se hace a lo mejor de manera interna, ¿verdad? No, yo te dije nomás que marque acá, no, pero no es la manera de decir. Y bueno, habrá que ver. Supongo que Ever habrá tomado participación ahí. Esto se habrá Fue sentado charlado. Capazo. Fue sentado. No va a jugar este viernes Capazo. Pero por eso. No sé. Por ahí, Pero que para mí es una parte técnica. ahí Para mí está. es una parte técnica. Ahí está, porque si por ejemplo no va ni al banco, ya Ahí es una ya, cuestión otra. disciplinaria. Sí. Si va al banco, quiere decir que es más Es una cuestión táctica. Es más una cuestión táctica. Porque según lo que decía, mejor dicho, ayer Coque en el programa de Tíos Porque estuvimos, era que Olimpia plantea jugar con una línea de 3 el partido del viernes, que sería con Vargas, con Martínez y una especie de líbero. Estaría jugando Richard Ortiz, Gamarra por izquierda, Morales por derecha. Y eso es lo que se está planteando hasta el momento en cuanto a Olimpia, porque justamente esto saltó y como dije y recalco, nosotros podemos opinar al respecto. Van copió a la reserva como época de ODD, dice en esta Roma. De verdad quiero defender esa postura, pero viven en un country, dice los muchachos. La princesa Capayo, según escuché, Olimpia puede hacerle debutar al chico del MAS para la sub-18. Olimpia debe ¿En qué puesto muchísimo. ¿En qué puesto juega ese chico? Del MAS creo que juega en Media la mitad punta. de la cancha o media punta.
Resista Coto Nogué, dice, te extraño ya, Francia, te extraño ya. Se entiende tu punto, Robert. Sin embargo, están en Olimpia y ellos tienen que estar a la altura del club. Sí, sí, todo eso está bien. Simplemente estamos hablando de un Justificar la violencia nomás lo que no se puede. Simplemente estamos claro. hablando de un caso concreto y también decir que no es la primera vez que un técnico y un jugador discuten. Es lo más normal del mundo. Hemos visto al Kun Agüero con Guardiola, por ejemplo, y otros casos más. O sea, depende mucho por eso, digo, del contexto, del momento. El otro día, en el último partido de Boca, Palacio lo encara a Úbeda, que es el asistente de Russo, y le dice también cosas así como a mí me saca o por qué salgo yo. El otro día salió Cavani también haciendo gestos como diciendo por qué salgo yo. O sea, son cosas hasta diría normales. Están bien y uno diría que no. Pero cada uno sabe. El otro día Totina Amarilla salió así. O sea, las diferencias entre técnicos y jugadores y cuántas cosas que no sabemos nosotros, ¿verdad? Porque quedan ahí porque justamente la prensa no está. Y después salen, entonces... Se pueden tergiversar muchas cosas también, porque justamente como decís vos, qué lindo sería poder haber estado ahí para decir Claro. con fundamentos, con argumentos, pero nos estamos basando en suposiciones de informaciones que salieron. Pero es más, agrego a lo que seguimos hablando, es normal eso que mencionás, pero es más normal aún porque no está bien la cosa. Olimpia no está no puede eso, salir. O sea, por cuando eso está hay, mal, mucha hay mucha susceptibilidad, hay mucha sensibilidad. todo el barco está ahí, ¿Entendés? está Entonces, temblando. Por eso te digo, a veces cuando las cosas están bien, todo da gusto. Todo da gusto. Entera temporada. Pero cuando las cosas van mal... Cuando las papas queman. No hay chiste, no hay broma. Por ejemplo, como anécdota o como referencia, le puedo decir que me ha tocado, gracias a esta profesión, viajar mucho con la selección nacional, por ejemplo. Sí. Y compartíamos, los periodistas, compartíamos el charter con la selección. Y había también algunos hinchas para llenar el avión, para que el avión vaya lleno, lo más completo, repleto, lleno posible. Si la selección sacaba por lo menos un empate, el viaje de regreso y gusto. Y hasta los jugadores venían y compartían contigo. ¿Qué está Marquito? Mateco y Franco, la puta, la de Kepi. Cuando la selección perdía, el vuelo de regreso era un velorio. Y nadie podía reírse, pero de nada. O sea, yo le decía, Marquito, te habla, jajaja. Te miran todos mal. Como dicen, la puta de Kepi, te reís. Entonces, es así. O sea, la parte anímica, el contexto, es muy importante. Entonces, habrá que ver. Lo vamos a ver con el correr de los días. Vamos a ver con el correr de los días cuál es la situación. Si hay un sumario a Capazo, si hay una multa, si se habla simplemente ahí entre Ever, Carlos Humberto y Capazo y queda todo ahí, se aclara todo ahí. Vamos a verlo con el correr de los días. Dice Robert, el otro día vi el primer gol de Almirón en primera y si no estoy mal, comentaste ese partido, dice. Puede haber sido. Yo estuve en el año que viene, que llega la televisión Teledeportes en el 99. Si fue en el 99... No, al Miguel Almirón. Si fue en el 99, tiene que haber sido. Si no más acá, no sé en qué año. Porque, no, 2000... Contra Río Ñu fue. Entonces, habría que ver, por ahí en una de esas, habría que... Cierto, buena información. Fue en el 2012, 2013. Dice. Habría que ver. ¿No te acordás, Sí. Robert, de tanto? Sí. Es que yo pero agradezco igual que se recuerde. que exista esa posibilidad. Si por ahí tiene el material Sería y le puede hacer espectacular. llegar aquí a Tiramos, los amigos, Fran. genial. Tiramos, Fran. Te mando yo. Tirá un poco. Me gustaría escuchar a ver si justamente fue nuestro querido Robert Singer, que capaz ni se acuerda de tantos partidos que ha comentado. En Unicanal fue. Ah, ¿en Unicanal? ¿Vos tuviste en Unicanal, Robert? Sí. Ah,
Unicanal comenzó todo. Ahí te mando. A ver un poco. Es Robert. No vi todavía. Ahí te mando video para ver juntos. ¿Con quién? Después. Con Rubén Darío. A ver un poco, sí, nuestro querido Robert. Ya, qué locura. Recién Puede ser. llegué de la Facu. Estuvimos por ahí. Quiero hablar del tema de Miguel Almirón, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan que hubo en Europa, no sé si fue Kepa? Yo me acuerdo que Kepa te pasó. A ver. A ver. Escuchamos, Robert. Zapato la gente. El juvenil Almirón metió el zurdazo que se clavó en la portería de Carlos Servín. Su primer gol en la primera división con la camiseta de Cerro Porteño. Pichón de crack. Almirón vuelve a poner en ventaja al Ciclón. Gana Cerro 2-1. Qué golazo el de Almirón. Qué ¡Epa! bien le pegó como indica el manual, poniendo el cuerpo como hay que poner, arqueando el cuerpo como hay que poner y después pegándole de lleno a esa pelota. Qué golazo el del Mitaí. 2-1, golazo de Cerro en un momento en que no era bueno, el momento futbolístico no era bueno para Cerro, pero qué golazo el de Almirón para poner este 2-1. ¡Qué grande! Muchas gracias. Dejate de joder. Dejate Muchas de gracias por el joder. Primero recuerdo. gol de Almirón. Mira, pásame Muchas gracias. ese video porque Sí, le sí, tenemos sí, que sí. mandar a Robert. ya. Sí. Se emocionó Robert, ¿eh? Se emocionó. No, Le hicieron porque- emocionar a Robert y Singer. ya. uno tiene sangre. Y Qué locura, el primer ¿eh? gol de Le admiró, sí. comentate vos, ya. Mira, Dejate de joder. Miguel. Qué grande, boludo. ¿En serio? El presidente. Ruidoño. Mira, Cancha de Ruidoño. el presidente Olimpia emprende viaje hacia Brasil para reunirse con la empresa paraguaya que está asesorando el Sí. proyecto del nuevo estadio. Sí. Osvaldo Domínguez Dip. Sí. También con operadoras internacionales de estadios y 2 fondos de inversión que quieran sumarse. Sí. Después, o sea, estamos preparando ahí algunas cositas justamente para no complicarle a nadie, aquí a los chicos ni nada. Pero si ven lo que está saliendo, también atando cabos, se ve como las cosas en algún club se arregla porque ta, ¿verdad? Claro. Se están haciendo. Así nomás. Entonces se ve quién va de visita a tal casa, qué se trata, en fin. Así nomás. A mí me gusta ver o comentar o hablar sobre lo que está acá. Y que usted también está viendo lo que está acá. O sea, cuando entramos en el sector Luis Miguel, cuando entramos en por debajo de la mesa, ahí ya. Otro tema. Porque no sé qué pasa por debajo de la mesa de dos personas que están hablando. O sea, yo veo lo que pasa ahí y eso es lo que yo comento. Porque yo no puedo dudar de la honestidad de alguien sin tener la prueba para eso. Pero sí hay cuestiones que uno atando cabos o más o menos podría decir, mira vos, cómo es la cuestión o cómo era la cuestión. La cosa. Entonces, por ahí nomás va y creo que toda la gente ya tiene que saber de qué estamos hablando. Una cosa muy triste, una cosa muy fea que nos golpea a todos. Y por eso decía, Sí. ustedes que están ahí del otro lado y nosotros que estamos aquí laburando, somos lo que hacemos en este país. Y nadie más lo va a hacer. Volviendo al tema, le decía yo lo de que, ¿ustedes se acuerdan que el técnico lo cambia? Y él dice, no, voy a salir. Pasó con Orteguita también una vez, Ortega, ¿cierto? con el burrito. Sí. Que no ¿Verdad? quiero salir. Sí. Son cosas que se dan por eso. Hay que, como no sé qué pasó, quiero darle el nivel necesario, o sea, de comentarlo, de decirlo y después ver qué pasa. Porque Vamos a ver este viernes, vamos a ver cómo se ve el tema. Hay discusiones en todos los ámbitos laborales. Sí o sí. Hasta acá tuvimos No, discusiones. pero claro. en todos todo. lados. O sea, ¿vos crees que cuando... Ocurre en las cuando- mejores familias. ¿Vos crees que no discuten los cardenales cuando van a elegir un papa? Sí. Y, no, ¿a quién le va a elegir? Y son cardenales, ¿eh? No es que van y emiten nomás su voto. No,
Che, ¿y qué tal el francés? Ese parece que es medio de izquierda, pero ahí está el Cardenal, entonces, ese de ultraderecha, o sea, las mismas, todas las mismas cosas que se discuten en un club de barrio, se discuten también ahí en el Vaticano, o sea, somos en definitiva, al margen de uniforme, al margen de la ropa, al margen de lo que hagamos, somos todos, en definitiva, seres humanos y todos tenemos una manera de pensar, todos tenemos nuestros propios principios, valores, ideales, sueños, y así nos movemos. Entonces, las cuestiones que, estas discusiones y compañías son, diría yo, casi de todo el día. ¿Ustedes se acuerdan, Franco, te acuerdas Claudio Aquino con Gavilán? Gran plaga. Sí, que se enojó. Un plaga son los dos. No, Gavilán vino, trae- Ese ya es un comentario trajo- tuyo. Ese ya. Yo te pregunté Argel si te Gavilán. acordabas. Es un Argel de la gran 7. Yo te pregunté si te acordabas. Tierra paya del club de otro plaga. Te pregunté si te acordás de la situación nombrando. Sí, me acuerdo. Se más fue ni todo, se se fue acuerda. todo. Los dos son plagas. No, sí me acuerdo. Se pelearon ahí, no sé qué. ¡Epa! Gavilán le... ¿Qué pasó? Habló. Chiqui le respondió a... ¿A Peque? al Peque. Chiqui Arce respondió al Peque Benítez después de sus declaraciones. Escuchen lo que dice el histórico lateral, director técnico campeón, con Cerro, con Olimpia. No me sorprende lo de Peque. Hace 15 años me viene matando sistemáticamente. Tengo 5 títulos, con Cerro 3, con Olimpia 1 y Rubio Ñu 1. Hay algo pendiente que quedó con él desde aquella época, pero no soy yo el que lo debe aclarar. Él se tomó de un lado de la historia que le contaron y nunca fue capaz de sentarse con los 4 o 5 que dijeron que intervenimos en una situación. La persona que le contó la historia es la que debe aclarar. Yo no quiero mover el avispero porque nunca lo hice. Fue mi compañero y me ayudó mucho. Yo no voy a ser desleal nunca si hay que salir a contar toda la historia. Yo no trabajo para ser mejor que él. Primero, para mantener a mi familia y segundo, por una cuestión personal de objetivos. Como un Dice señor respondió Chiqui Arce. Chiqui Arce hablando como lo es, como un señor. Perdón, como ustedes suelen decir, por estar en un termo. ¿Qué dijo el Chiqui? Porque yo Es lo que dijo último el que había, Peque. lo último que yo había leído el Peque era que él dijo que sabía que Almeida no iba a poder hacer nada en Olimpia, pero No. después habló del plantel, o sea, no, Te digo. no por incapacidad profesional de Ever, pero lo que dijo de Chiqui No, o Peque sobre le Chiqui, tiró un par de... Me tiró unas bombitas. pero Vamos a ver. pero ¿por qué contra Chiqui? ¿Hace cuánto que fue campeón Chiqui? ¿Te parece ser exitoso ganar 2 títulos en 15 años? Qué diferente vemos el fútbol, dijo en una declaración. Uy. Eso ya hablar Sí, directamente la con el verdad que profesional. Es innecesario. Y depende, ahí técnicos ganaron un título y con ese título Son genios. fueron Palermo en Fortaleza ahora mismo. fueron por todo el mundo. Pero para mí son dichos, como lo decís, innecesarios. ¿Para qué? Si es alguien que está con el que fuiste compañero, que está ejerciendo lo mismo Pero- que vos. ¿Cuál es el sistema? ¿Sabes lo que Aunque había ahí dicho? dice Pero Chiqui que hay algo en el tintero. Porque muchas veces... Dale, Franco, dale, después Mira, digo. para resumir un poquito todo lo que dijo, entre los de la camada del 98, soy el mejor director técnico, así por arriba, dijo. Después le preguntaban por Arce, Sarabia, de primero desprestigió su trayectoria y de Sarabia dijo no hizo nada. Le agregó, uno hace historia cuando sale campeón, se debe ver la mano del técnico, así como lo hizo Alfaro con nuestra selección. Y después dijo, cuando hablaron y eligieron lo de Arce, que salió campeón en Cerro y en Olimpia, él respondió, ¿en cuántos años? 2 títulos en 15 años. Vemos de forma diferente el fútbol. El que es bueno en un año te va a ganar 2 competiciones. gran Allá en victoria. Europa juegan 4 en una temporada. ¿Y acá? Estoy leyendo lo que dijo. Es raro, o sea, ¿Para qué? No es entiendo. raro lo que dice porque hay cosas que no tienen sustento. Chiqui ha hecho buenos trabajos en cada equipo que estuvo. En cada equipo que estuvo, Chiqui hizo un buen trabajo. No siempre salió campeón, pero no se puede, no es fácil salir campeón en más de un club. Son pocos. Acá en Paraguay, si fuese tan fácil,
ya hubiese habido más, más gente con más títulos. Sin embargo, me parece que Garnero fue un tipo que ganó todo a nivel local y Garnero fue una decepción a nivel internacional, Y esto en los clubes y en la selección. Y esto respondió Chiqui. No me sorprende lo del Peque. Hace 15 años me viene matando sistemáticamente. Pucha. Tengo 5 títulos con Cerro. Pero dijo, tengo 5 títulos. 3 con Cerro, Olimpia 1 y Rubioño 1. Hay algo pendiente que quedó con él desde aquella época, Pero- pero no soy yo el que lo debe aclarar. ¿Qué es lo que quedó ahí? En- O sea, en yo quiero todo- entender nomás. El chisme, el puede chisme. ser? Lo que se dice, y es una suposición, es que al Peque lo borraron del Mundial los compañeros. Los propios... Opa. Algo parecido a lo del Papu. Lo del Papu Gómez. Claro, más o menos. Pero Para al que se Papu lo entienda. borraron Pero durante el Mundial. Después del Mundial. Pero No, después salió campeón del mundo. Durante el Mundial le borraron. Y, Pero el Peque hizo una Copa Libertadores de 2002 muy buena y luego, bueno, nos llevó al Mundial. hay Además, muchas... Hay Peque muchas hizo una cuest- Copa Libertadores de la gran flauta, ¿eh? O sea, por eso, y justamente no fue. O sea, pero Pasa- eso ya es otra cosa, ya no es. No sé. Pasa que por eso también, insisto, acuérdese, hay mucho verso en el fútbol. Cuando le dice el grupo humano, y el grupo humano después, cuando termina todo, el grupo humano lo que tiene que hacer es empujar el carro todos juntos. Todo el grupo junto, empujar el carro en pos de un objetivo. Eso no quiere decir que los 35 integrantes del plantel sean amigos, que se vayan al cine con la familia, que cenen todos los días. No, eso no es el grupo humano. El grupo humano es saber el objetivo común y enfilar hacia ese lado. A lo mejor hoy, que todos disfrutamos de la selección, se borraron muchas cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está empujando en la misma dirección. Todos están empujando el carro en la misma dirección. Entonces, equipos que han conquistado copas locales, Copa América, quizás Copas del Mundo, estaban divididos como personas. Estaban divididos. Pero unidos como grupo. Mucha gente habla de Palermo y Riquelme, por ejemplo. Estamos hablando de 2 Piraguazú en Boca, que ganaron todo. Y que cuando entraban, Riquelme le chuleaba a 10 y le daba el gol a Palermo. Y Palermo se tiraba de cabeza para defender, no a Riquelme ni a Palermo, a Boca. Siempre la institución Va primero. es lo más importante. Entonces, no quiere decir que eran todos amigos. Chila suele contar mucha gente suele contar anécdotas de cosas que pasaron y cuando termina bien se cuenta una historia y de una manera. Cuando termina mal se cuenta otra historia de otra manera. ¿Cuánta gente hay que, por ejemplo, está bailando y a lo mejor dándole al trago al lado de un jugador? A mí me pasó, me pasó. Y hasta le saca foto, ¿verdad? Si ese jugador mañana sale campeón, y vos te guardás la foto. Claro. Si no sale campeón o pasa algo, y claro, si está chupando, si está bailando. Ahí le matás. Así no va. Escuchamos esto, mi querido Robert. Está con nosotros en el chat Fede Cristóforo. Arquero. Arquero, de San obviamente, Lorenzo. campeón de la Copa Paraguay, que ya estuvo con nosotros. Dice, un buen grupo no gana campeonatos, puede ayudar, pero la ganan buenos jugadores. Después dice, estoy de acuerdo con Singer. Increíble, dice. ¿Por qué? Pero, y bueno, lo logré. ¡Eso! Porque Pero- un amigo es una luz. Dejate de joder, ¿eh? Pero, ¿cómo el nombre para no decirle? Fede Cristóforo. Fede Cristóforo. Fede, de esto también se trata esto. O sea, no es que siempre estemos todos. Acá no estamos todos. Acá somos 4 nomás. Y no estamos siempre de acuerdo en todo. Y de eso no se trata. Lo que se trata también es de dar la cara. Así como el otro día ustedes me dijeron que y le dije a Ale, ok, si fue muy fuerte lo de exjugador, ok, retiro eso. Pero yo lo quiero ver a Ale y no me voy a rogar yo que a partir de ahí, pero sí te puedo decir que a partir de ahí lo veo a Ale jugando como
como antes. Metió gol, metió gol. Metió gol ahora de dos Sí. penales. Con los años pasados, pero jugando. Dos jugando goles, como que- epa. Efecto Singer. y de eso nomás se trata, de hacer ese intercambio. Y hoy estamos de acuerdo, mañana no, pero face to face, hablando bien y tranquilo. Así que me alegro de haber conseguido. Cayó el invicto. ¡Qué grande! Esto- qué grande. Esto es pasión estudio, muchachos. Esto es Eso- pasión. No, es que es así. Eso de Es que es comiditas, así. Uno, Esto de comiditas fuera. abracitos, besos, no cuentan para nada. Lo importante es que dentro del campo hacer que el equipo gane. Eso dijo Cristiano ¿Sabes Ronaldo. qué? ¿Sabes qué? Y a mí me pone orgulloso, me pone feliz, porque vamos a hablar del último campeón en Europa. El último paraguayo campeón en Europa, Miguel Almirón. Porque el Newcastle le envió la medalla de campeón del trofeo de la Qué bueno. Carabao Cup. Excelente para mí lo del Newcastle. muy bien, Miguelito. Y escuchá lo que escuchá lo que dice Miguel Almirón. Estoy agradecido de haber recibido esta medalla. Me trae tantos recuerdos maravillosos. Gracias al Newcastle, al personal, a mis ex compañeros y por supuesto a la increíble afición. Su apoyo siempre ha sido muy importante para mí. Siempre tendrán un lugar especial en mi corazón y siempre los apoyaré. ¡Qué grande Miguel Almirón! Todo- Campeón de la Carabao Cup, nada más y nada menos. Paraguayo campeón. Ahí está la imagen. Sí, señor. Tremendo. ¿Y quién Tremendo. comentó su primer gol? ¿Eh? ¿Quién comentó su primer gol? Robert Singer, nada más y nada menos. Así nomás, así nomás. Gracias. ¿Quién Infram. ¿Quién descubrió? Infram. Mati. Mati. Justamente. Justamente. Mati. Dice, Gracias. hola Fede querido, quiero ver qué dice. Chito había lesionado a Peque, capaz los referentes de aquella época salieron del lado del Chito y no del Peque. No, Pero que en puta, son esa- dos señores grandes, ya en déjense el- de joder la burla. por eso digo, en el 98 salieron varias historias. La llegada del Peque, yo recuerdo, la llegada del Peque había sido bastante difícil, porque se hablaba de que él pedía algo más que el resto. O sea, hubo muchas historias. Se dijo que en un momento, en uno de los partidos, hubo un intercambio. Algunos hablan de alguna manito que voló entre Chila y el Peque. Cosas que están ahí, que por ahí pueden salir. Pero ¿cuánto pero ya no, pasó, pero no Robert? no, pero estoy diciendo, como está saliendo esa época. Claro, pues son señores Eh, grandes y- ya. y- Pero están es cerca de los que todos 50, somos Pero entre- humanos y entre- va a entre- picarnos algo que siempre Pero, está ahí. hay Entre cosas que grandes pasaron. también Ya pasa. sé, claro que pasa. O sea, nunca, yo te puedo decir, hay algo que me puede molestar que desde hace mucho no arreglé contigo. Puede ser que yo Y tenga decime, una y molestia decime, en ¿cuál es contra tu problema tuya. conmigo? No es ningún problema, no, pero te estoy diciendo un caso hipotético. Y claro que los grandes también tenemos problemas. Los grandes también puede ser. Pero yo pienso, Claro. yo pienso como si ya no se dijo en ese momento, o en todo caso aclararlo después de 15 años si querés, pero face to face. Tiene que ser Ok. eso, totalmente. Bien, acá nos juntamos todos y bueno, ya opama, o en todo caso se aclara, porque a veces se agranda una situación y queda esa situación. En vez de hablarlo. Y está la herida. O sea, yo prefiero recordar lo que consiguieron en el 98, lo que hicieron esas elecciones en el 2002, en el 2006. Francia ganó el campeonato del mundo y también había quilombo interno, que Dembélé, que Benzema, que... Claro. Es más, yo quiero hablar. Son egos, Quiero hablar. egos, son personalidades, Ujú. todo. Creo que chocan sí o sí. Es más, yo quiero hablar de este tema porque hablamos de Miguel Almirón, que es campeón de la Carabao Cup. Almirón es el segundo paraguayo campeón en Inglaterra tras Antolín Alcaraz en la FA Cup con el Wigan. Y Miguel campeón de la Copa de la Liga con el Newcastle. Ojo con esto. Escucha. La carrera de Miguel Almirón por los clubes que ha pasado. Almirón, en Cerro Porteño, bicampeón. En Lanús, bicampeón. En Atlanta United, campeón. Y en el Newcastle, campeón. O sea, estamos hablando de que el 10 de la selección paraguaya, en todos los clubes que ha pasado, ha dejado su marca, ha sido campeón, ha sido bicampeón, así que
nosotros felices y mandarle, mejor dicho, esta felicitación a Miguel Almirón tras este gesto importante de parte del Newcastle, que le acercó su medalla al campeón de la Copa de la Liga o Carabao Cup. Carabao Cup creo que es. Carabao Cup, es Carabao Cup. Le falta algo con la selección. Carabao, Le ¿sí? falta algo con la selección. Algo. Ahí ya va a ser Falta un un broche título con la albirroja y ya está. espectacular. Dice, gracias Marcos Almirón, soy. Gracias Almirón. Con Atlanta ganó el primer título de su historia y con el Newcastle tras 67 años de sequía. Escucha esto. Con Atlanta ganó el primer título de su historia y con el Newcastle tras 67 años de sequía. O sea, Se había creado recién en Atlanta. una locura. Y ahora está jugando en el Atlanta. ¿Volvió? Volvió. ¿Te acordás? A ver, ¿cómo ¿Usted se cree que Almirón llamaba? vuelva a Cerro o da un paso por Lanús o River primero? Para mí River. Aunque le están tratando mal a nuestros jugadores en River ya. No me Porque gusta. el tipo es muy fanático de River Plate. Sí, tienen la Copa Libertad. No, el escudo tiene El Miguel. escudo acá en su pierna. No sé nomás si hace una escala ahí o viene directo a Cerro. O no viene, porque hay que recalcar que no todos los jugadores tienen la obligación de volver a sus clubes, aunque el hincha quiera. Y muchos jugadores de viejas jamás no volvieron a los clubes de su Ahí de sus amores. el abrazo ese del gol de Miguel estaba Romero. Sí. ¿Sasá? Que no sé cuál de los dos, estaba Sasá. O sea, era un equipo bastante Sasá no. canterano. Sasá. Y qué linda remera. Cerro tuvo un equipo así con Carlos Báez, los dos Salcedo, Walter Fretes, Romero. los No, eso Romero, viene no sé después. si todos coincidieron No, ahí, no. pero Cerro le ha dado a lo largo de la historia ha dado mucho más cabida a sus jugadores que Olimpia. Olimpia ha sido más de comprar jugadores, Sí. de jugadores hechos, ya sea de Argentina, de Uruguay o de los propios clubes de aquí. Pero Cerro, inclusive a nivel de arqueros, está Gatito, Danilo, Diego. Que salían de Cerro unos cuantos. Que eran de Cerro, que Hace salían de la mucho cantera no- de Cerro y llegaban a la primera. Hace mucho no sacamos un arquero, ¿eh? Hace un buen tiempo Cerro no está sacando un arquero. El último que habrá sacado Cerro... Diego o el Gatito, en tiempo como está, yo mezclo los años, pero No, Gatito no, ¿Pero no cuál fue... fue el último? No estoy pensando pues Martínez. Anthony, Anthony no salió de Cerro. Miguel. no. Miguel Martínez tampoco. Miguel ¿Cuál no. habrá sido el último arquero que sacó Cerro? De verdad, pues estuvo Jam, ¿te acuerdas? Gaby Lam, dice. Gaby Lam. Gaby Lam habrá sido el último arquero que sacó Cerro. Imagínate, es mucho. Muchísimo mucho. tiempo. Arturo Chen, que ataja en China, dice. Bueno, pero no llegó a jugar en Cerro. Pero desde Arturo. Cerro de la cantera. Sí, pero no jugó en Cerro. Pero desde la cantera de Cerro. Sí, Y también. pues no es, pero no fue el último en salir. Talavera. 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 Sí, pero tampoco se No, jugó. jugó en primera. Miers, Mm. hace mucho no saca nada de Cerro tampoco. Escucha esto. Cerro Porteño podría traer a la generación del 93. Imagínate si le trae a estos cracks ahora. A la generación 93 de la generación dorada para Cerro. Junior Alonso, Miguel Almirón, Ángel y Oscar Romero, entre otros. O sea, y Omar Sí. Terete no entra ahí. No, es más joven Omar. Omar es mucho más joven que yo. Un O poquito sea, más joven. imagínate si Cerro Yo va a ser creo un que equipazo. No van a venir luego con esta dirigencia. Eso creo. No van a venir con la dirigencia. Yo creo No. que con la dirigencia no van a venir. No. Además, es mucha plata. No creo que te van a venir por... Dos monedas por amor. al No, club. ni en pedo. Franco, ¿cómo forma Cerro ahí? Cerro, te digo ahora, el equipo de Cerro hay un Se está probable hasta planteando ahora, una línea de 3. línea de 3. Línea de 3. Y el único jugador nuevo, imagínate, en el medio va a estar Morel. Pero el jugador que a mí más me llama la atención, Robert, y quiero volver a insistir porque yo lo vi en formativas Carlito Franco. desde la sub-14 y es muy bueno. Carlos Franco se llama. Entró el otro día. Entró el otro Y día. se nota, Se nota en la- uno o dos pases vos ya te das cuenta si el tipo Qué sabe o no diferente. sabe. Es diferente. ¿Sabes lo que me encantaría ver de Franco, de Carlito? Es que encare. Que Es se anima a demasiado- encarar. Que pierda ese miedo a encarar. Va a encarar. Escucha, esto es lo que dijo Dani Maciel. Martín Arias en el arco. Gustavo Velázquez, Bruno Valdés, Matías Damián Pérez. Línea de 3 o línea de 5. Fabricio Domínguez, Blas Riveros. El mejor jugador de Cerro hoy por hoy, Blas Riveros. Sí, Cerro, pero Gastón Jiménez, Jorge Morel, Carlos Franco. Arriba, Cecilio Domínguez y Jonathan Torres. sí, Carlito Franco se afianza a la próxima gran venta del Cerro. Así nomás les digo.
Es goleador de la sub-13, 14, 15, 16, 17. Fue goleador en todas y no metía gol en un partido cuando era más mitadillo, te hablo. Cuando tenía 13 años, jugaba en la sub-14, lloraba. Lloraba si no metía gol. Porque sí o sí tenía que meter un gol por partido. Y metía un gol por partido, o 2, o 3. Y es muy diferente. Español, ¿cómo? ¿Cómo? No, que Claro, que no suceda con lo de... con Exacto, lo de... que no suceda como lo de Fariña. Pero es bueno y va a jugar por la regla. Por lo menos, pero es No, muy y el bueno. chico que tenía 14 años, el que metió el gol en el Clásico, Fernando Ovelar, Velar. está en Chile, ¿verdad? Está en Chile. Pero este Carlos Franco fue mucho más diferencial en formativas que todos ellos. Todos ellos. ¿Sí? En formativas fue mucho más. Tú, hay que decirlo, vos que Él lo entró y viste... movió ese... dio esperanzas. Yo siempre digo, hay jugadores que te dan esperanzas. Y él cuando entró se vio que se movió mejor Cerro. Llegó a generar alguna situación. Además que Dicen jugó que pocos minutos, no jugó tanto. dicen que no le cobraron el penal, pero él hace mano. Sí, Se ahí lleva- la mano se lleva la antes. pelota con la mano. Es más, recibió la gran... Marcel, ¿no tenemos el arbitral? el análisis de ayer, que justamente vimos. Sí, Yo porque me necesito gustaría ver algunas analizar. Cositas, analizar con Robert. si tenemos tiempo. Sí, claro, hay tiempo hay de tiempo. sobra. Hay tiempo. Sí. Hay tiempo, muchachos. Mientras van preparando el material, cuando puedan, si podemos escuchar audio, sería genial. Mientras van preparando el material, para dar tiempo a los muchachos en preparar. Ahí está, tenemos ya el análisis. Me gusta la rapidez. Atlético Tembetaré versus Sportivo Ameliano. El juego ingresa al área penal del equipo rojo. Un atacante cae ante la marca de un defensor y el árbitro, al observar infracción, sanciona tiro penal. En las imágenes se aprecia que el jugador atacante juega el balón Opa. y el defensor lo patea en una acción imprudente. Correcta decisión de penal. Nos mostraron, por ejemplo, la roja del escupitazo de Elvio. El equipo rojo genera una acción de ataque y luego convierte un gol. El árbitro, haciendo delay de silbato tras interpretar infracción por mano, anula el tanto y sanciona tiro libre. En las imágenes se aprecia que el atacante que participa de la acción previa al gol realiza un movimiento con su brazo en dirección al balón, dejándolo en posición ventajosa para que la acción culmine en gol. Correcta decisión de no gol. ...2 de mayo versus Guaraní. Con un pase profundo, el equipo amarillo ingresa al área penal adversaria. Un atacante disputa el balón con el portero y ambos caen en la acción. El árbitro observa infracción y sanciona tiro penal y amonesta al portero. El VAR verifica la situación y ofrece al árbitro un on-field review por potencial no penal. El árbitro observa las imágenes y determina que el arquero llega a jugar el balón y que el contacto posterior es por acción de juego, no produciéndose infracción por parte del mismo. Por esto, decide corregir su decisión, anulando el penal y retirando la amonestación al portero. Correcta decisión de no penal. General Caballero versus Cerro Porteño. Esto muy Tras interpretable. un saque de otra vez, meta no y sé en cómo zona explicar. media del campo, un jugador de rojo y un adversario Ahí está, disputan por una posición y este último cae. El árbitro sanciona tiro libre a favor del equipo amarillo y expulsa al infractor al observar ¿En serio? conducta violenta en la acción. ¿Quién Se tiene que genera hacer un Matías conflicto Rodas? entre jugadores de ambos equipos Matías Pérez. y dentro Matías de esta Pérez. situación ¿Quién un tiene que hacer jugador de Matías rojo Pérez? patea a su adversario, Rompe la bola. siendo observado Ya, por va. el árbitro, quien lo expulsa. El VAR entiende que las acciones son revisables, por lo que ofrece al árbitro un on-field review. Ahí, Fran. El árbitro observa las Ahí está. imágenes y determina que el jugador Qué número loco, 3 qué rojo Sánchez. patea y pisa a su adversario mientras el juego está detenido, en una clara acción de provocación. Y en la primera Mira cómo se infracción, tira- el jugador de mira cómo rojo se tira número Matías. 9 Primero le mira y golpea después con se tira. fuerza, utilizando su brazo en el rostro a su adversario, sin que el balón esté en disputa aún entre ambos. Por esto, correctamente decide mantener sus decisiones. Acá está la de... El equipo amarillo ingresa al área penal Pablito adversaria Franco. y un atacante cae ante la marca de un defensor. El árbitro observa infracción en ataque y sanciona tiro libre. En las imágenes se aprecia que el Vaya mano. atacante lleva el balón con el brazo extendido para arriba y luego se deja caer ante un contacto con un defensor. Decisiones correctas.
Nacional versus Olimpia. Olimpia. El equipo blanco genera un Solo ataque y encima convierte llegaba. un gol, el cual es convalidado por los árbitros en campo. En las imágenes se aprecia que un jugador atacante se encuentra en posición de fuera de juego sin cometer infracción, ya que no toca el balón y este en su trayectoria a la meta siempre estuvo a la vista del portero. Correcta interpretación. En una acción en zona media del campo, un jugador de blanco juega el balón y luego hace contacto con su adversario y ambos caen. En las imágenes se aprecia que el jugador de blanco detiene el balón y luego pisa a su adversario en una acción de juego. Ese se puede Correcta parar ahí. interpretación. Páralo. ¿Podemos ir con el Alfaro de vuelta? Con ese... No es cierto para mí que Alfaro no tenía otro lugar. Yo veo una plancha estirada. Para mí era una... Yo veo una pierna estirada ahí. Una cosa es el pisotón normal cuando realmente el jugador no tiene dónde hacer bajar la pierna, como por ejemplo la de Ferfer, que tampoco fue infracción porque llega primero a la pelota y baja sin violencia, o sea, baja como tiene que bajar la pierna. Así como el arquero después de tocar choca con Ferfer, perfecto, no pasó nada. Pero aquí yo veo una pierna estirada. Yo veo una acción en dirección a la pierna. Si la podemos ver otra vez para compartir eso. Vamos a ver de vuelta la acción de Alfaro. Fíjense que hay un movimiento que para mí no es natural, que él podía haber pisado Ahí. de otra manera. A ver, el Ahí, subtítulo... ahí. ahí. En una acción Fíjense, Apretarla. ahí, ¡Ay! para mí va la pierna. en Para zona mí él media estira del la campo, pierna. un jugador Para mí es roja, ¿eh? juega con el pie el balón Para mí es elevado, roja. en cercanías a un adversario No. con quien hace contacto posterior. No El me árbitro parece. observa infracción. No me parece. Fíjense, ahí. Las imágenes se aprecia que Ahí el está la infractor, si bien otra. juega, otra. Acá el él contacto levanta, posterior se le va, le pega la pierna digamos que fuerza una media amarilla. de una pierna recogida. Y no Una tendría que amarilla. haber sido expulsado, por Una ejemplo, amarilla. Y por Alfaro. Correcta decisión. Amarilla por lo menos. Sí, sí. El sí, equipo sí. blanco Pero la otra era avanza roja por para zona mí. media. Un defensor y un atacante ¿Cómo roba Nacional? disputan el balón y este último cae. El árbitro observa que no se produjo infracción, por lo que deja que el juego continúe. Y ahí no hace falta Ante el parar, ingreso pero de un quiero decir segundo nomás balón, detiene el juego. que si funcionan realmente como deberían funcionar las cámaras de seguridad de todos los estadios, se tiene que identificar al imbécil que tiró la pelota a propósito. Muy boliviano ya en nuestra parte. Sí, muy bueno. Porque el tipo tira a propósito, o sea, evidentemente la tenía la pelota ahí y tiró queriendo interceptar un ataque de Nacional. Tiriki Para perdió cederse contra a el su arquero. Recoleta, será. Y en esta misma acción, un atacante cae Este es el ante la peor marca penal de la él. historia. El árbitro observa infracción y sanciona tiro penal. Fíjate que entre En las tres imágenes se están mirando la aprecia pelota y que el entra arquero, ya cuando el balón le sobrepasa, no, sujeta dejate al de atacante. joder. Correcta decisión de penal. Mamá querida de la Cruz. era. El penal más boludo de la historia. Dentro del área penal del equipo azul, un atacante juega el balón y este La es mano. Este también interceptado por un es defensor. tonto porque El árbitro interpreta el tipo infracción está de y frente a su sanciona arco. tiro penal. Vale decir, él En no, las él no imágenes quiere- y se la pelota aprecia va que el saliendo del atacante área. juega el balón con el pecho. Es un penal al y este revés, impacta este. en el brazo de un defensor. Es un penal que en al ese revés. momento se Él encontraba estaba marcando el Sí, despegue. fíjate, él está No. de frente a su arco y la pelota Correcta iba saliendo decisión. del área, pero le cobran ese brazo extendido. Quiero tirar una información. Vení conmigo. La albirroja tiene otro desafío confirmado. La albirroja se va a medir en un amistoso internacional ante la selección de México. Esto está confirmado por la selección paraguaya, por la Asociación Paraguaya de Fútbol. Se jugaría el 18 de noviembre en San Antonio, Estados Unidos, en el Alamo. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Alamodome. ¿Alamodome? Alamodome. Sí, es una marca. En el Alamodome. A su cortada ahí. En el Alamodome a las 21:30 horas, hora paraguaya. No es de ¿Fecha? la- ¿Fecha?
18 de noviembre. Paraguay versus México. Quiero ver cuáles son los otros amistosos. Me pueden ir tirando, por favor. Creo que el 11 de noviembre tenemos también. Tenemos contra Corea del Sur. Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y ahora se añade México el 18 de noviembre. Sí. Contra Japón jugamos el 10 de octubre. El 7:20 horas. Jugamos el 10 de octubre ante Japón. Corea del Sur, martes 14 de octubre. A las 8. Siguiente partido. Ante Estados Unidos. Sábado 15 de noviembre a las 19 horas. Y ahora el confirmado, México, Paraguay, México, 18 de noviembre a las 21 horas con 30 minutos. Así que este es el camino de Paraguay. Y lo hermoso, seguro vamos a ver a Mike Máquina del Mal haciendo su bailecito contra nosotros, ¿eh? Vamos a hacer nosotros. Che, pero en serio, hoy juega Cerro Porteño ante Tembetarú, ¿eh? Sí. Hoy juega Cerro contra Tembetarú. Hay que ver qué tal. La alineación. Sí, hay que ver qué tal porque Cerro Porteño no creo que cambie de técnico, ¿eh? No creo que cambie de técnico. Lo digo ahora, no va a cambiar de técnico Cerro Porteño. ¿Y qué pasa? Va a ganar hoy Cerro Porteño, va a ganar el fin de semana, se olvidan de todo, después va a volver a perder Cerro, va a perder la punta, va a salir campeón Guaraní y se va a seguir Martínez. Eso es lo que espera parece Cerro Porteño para el tema del no técnico. puede ser algo bueno y Martínez mantener el equipo y salir campeón él? ¿Por qué hateas? Porque es algo repetitivo. No. Cuando es algo repetitivo en una relación es mejor salir. Yo no soy cagón y Cerro va a salir campeón. Yo no voy a tener miedo. Cerro va a salir campeón. Sacate un poco tu kepi. ¿Para qué? Sacate tu kepi. No. Por favor, te pido. Por favor. Le parece lo a Martínez, viejo. Con tu peinado. Desalineado. No está desalineado, la verdad. Pero hacemos así. Igualito que Martínez, eso. Ya sintieron No la soy punta, igualito, Marcos, ex del técnico de Magallanes, nadie general. dice Dice, nada. hay audios, muchachos. Quiero saber si el chat hoy... No, dice. Hoy Bueno, no. dirige Río Bolse. ¿Cómo? Así es. Che, hoy hay un partidazo. Hoy juega River versus Palmeiras. Para mí se define el campeonato. Para mí, La acá final, sale. está la final. Acá sale el campeón. Claro que sí, vamos a escuchar a Passion Kids, por favor, te pido. Escuchemos a Passion Kids. A ver qué nos dice, a ver qué nos trae la información. Tome lo que pasó en Kids. Hoy tenemos partido, hoy tenemos regularización de Cerro Porteño versus Tembetarú en un partido donde Cerro Porteño se juega la continuidad de su técnico, de Diego Martínez. ¡Que se vaya! Porque Cerro Porteño termina perdiendo un partido ante General Caballero donde significaba la punta para Cerro Porteño y seguir escalando como puntero en el torneo clausura. Pero si bien así no fue y perdió contra General Caballero y ahora Martínez está en la cuerda floja y por ahora Cerro Porteño está en riesgo para el partido y ante un Tembetarú que tiene un pie y 4 dedos en la intermedia 2026 y Cerro Porteño que debe de ganar, como dije ayer, para seguir estando escolta de Guaraní y ver qué pasa próximamente. Y eso es todo. Y bueno, no, pasen el tío, les quiero mucho. Gracias, Passion Kids. Se mantuvo el horario y el día del partido de Rubio Ñu Guaireña. Pregunto, ¿qué sería este martes? Quiero saber si se mantuvo esa fecha porque he visto que los ñuenses se enojaron todos. Los ñuenses, porque puede ser el festejo del campeonato de intermedia, se enojaron todos porque se lleva a Villarrica, está bien, ejerce su localidad, pero es un martes a las 18:30 horas. Y exigían que por lo menos se haga un fin de semana. No sé si se cambió la fecha o no. Si se hizo caso omiso o no al reclamo de los hinchas. Dice 2 millones de ñuenses enojados, dice Infram. No, pero ¿por qué sos malo, Infram? Nadie te dice nada por tener 7 hinchas en cada partido nacional. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo Así están? que vos y Rubio Julio Ñu y Enciso. Nacional están en las Sí. mismas. Así que está bien, sos finalista de la Copa, pero no tenés tantos hinchas tampoco para venir a hablar de hincha. Vos no podés hablar. De final de la Copa sí puedo hablar. No te discuto, pero tampoco de hincha podés venir a hablar. O sea, ya se enojó contigo, te aviso. Adelante con los audios. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Julio Enciso será el único paraguayo en jugar competiciones UEFA esta temporada. Jugará la Conference League con el Estrasburgo.
Conference League con el Estrasburgo. Mirá vos. ¿Cuándo va a debutar, Julián? Ya, lo mediados bueno de que vi octubre. y leí es que ya está con el... Supuestamente a mediados de octubre. Ya, volvería. Pero ya está entrenando. A la máxima. A la máxima. Dice, no se van a ir igual a la cancha, lloran al pedo, debutan ante... Slovan Bratislava. Mirá vos, mirá vos. Yo espero nomás que Julio Enciso tenga minutos. Que tenga minutos. Aquí está. Estrasburgo juega este domingo, pero no creo que esté de Julio todavía. El equipo de Kazajistán terminó ganando Chat, la Champions. le informamos al chat lo que vamos a hacer hoy. Y vos no querías. Y es que no sé si podemos. Voy a consultar para después. Estamos cocinando ahí algo. En realidad es mucho más grande de lo que piensan. Pero dice Kairata Almaty. Eso es lo último, dice. Dice, ya entrena a la par de su compañero, ¿cierto? Eso es lo último, Matías Garcete. Eso es lo último. Hoy hay partidos. Quiero repasar los partidos que hay hoy. Quiero que ustedes estén también informados en ese sentido. ¿Qué partidos hay de la Hoy Copa? va a haber un duelo Galarza contra Gustavo Gómez, ¿no? Hermoso, a las 21:30. Después... Ese es el único partido del día de hoy, ¿eh? Oye, de Libertadores. Vamos a la Copa Sudamericana. ¡Epa! Espera un ratito. Champions League. ¿Se está jugando ya? ¿Esto es hoy o voy a tirar cualquier verdura? Champions se está jugando ya Escuchamos. ahora. Ajax Inter, Bayern Chelsea, Liverpool versus Atlético, PSG versus Atalanta, los partidos de la Champions. Vamos con Copa Sudamericana, Bolívar versus Atlético Mineiro, Independiente del Valle versus Once Caldas y por nuestro campeonato local juega Cerro la regularización a las 19 horas ante el conjunto de Atlético Tembetari. El primero en la tabla es el conjunto de Guaraní, el segundo es el conjunto de Nacional, el tercero será Cerro, que hoy si gana pasará a la segunda posición. Cerro tiene 21, Nacional con 22, con 25 está Guaraní, Trinidense con 20, Libertad con 17, Luqueño con 17, 2 de Mayo con 16 y después sucesivamente. Todos a las 16 horas. Así mismo. Bueno, señores, nos tenemos que ir agradeciendo de vuelta este tiempo que nos brindan cada día. Hoy, transmisión Cerro Porteño ante Atlético Tembeteri. Gracias, Robert. Gracias, Nos vemos. Franco. Gracias a ustedes. Adiós. Chau, chau.